palabra asambleísta María Augusta Calle. Gracias, compañera presidenta. Ayipuncha Mashikuna. Yo quisiera dirigirme en primera instancia a los compañeros campesinos, indígenas que se encuentran en las barras altas y decirles que a pesar de toda la campaña que se ha venido dando y que se va a incrementar, ustedes tengan la seguridad que con la ley de tierra que ahora vamos a aprobar, de ninguna manera las tierras de las comunidades indígenas se verán afectadas, que en el artículo 100 de la ley que se aprobará se dice de manera clara que se exceptúan de la afectación las unidades de producción de la agricultura familiar campesina o de la economía popular y solidaria iguales o inferiores a 25 hectáreas en la sierra, 75 en la costa y estribaciones y 100 en la Amazonía, así como las tierras y los territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. He leído de forma textual, compañeros, no se dejen engañar con la campaña que está ya entrando al sector rural, diciendo que con esta ley se va a afectar sus propiedades y las de las organizaciones de las comunidades. Yo creo que esta ley en realidad representa un gran avance en la revolución agraria del país. Felicito a la Comisión por la elaboración especialmente de los anexos técnicos donde se puede definir ya de forma científica, técnica, lo que es una unidad productiva familiar, lo que es la función social y ambiental. Creo que es un gran avance que va a evitar la discrecionalidad para la aplicación de estas dos condiciones constitucionales al momento de la afectación para la redistribución de la tierra. Sin embargo, compañero presidente y compañeros de la comisión, tengo algunas observaciones para el artículo 12 en lo que se refiere a la función ambiental. Creo que valdría la pena que en el literal D, yo voy a entregarle por escrito, compañero, que en el literal D del artículo 12 se incluya las siguientes acciones: el manejo del pH, el límite del uso de químicos y agrotóxicos y la rotación de cultivos. Igualmente, que en el literal DE, respecto a la función ambiental de la tierra rural, sugiero que se incluya que la reforestación se realice con especies nativas y no solo forestales. Creo que en esta ley es importante que tengamos el artículo 16 referido a la pobreza extrema, donde se ve la necesidad de de entregar tierra en aquellos sitios de pobreza extrema. Frente a esto, compañero Miguel, yo le voy a hacer dos planteamientos. El primero, que no sean solamente comunidades de pobreza extrema, en sitios de pobreza extrema, sino que se incluya a la mujer jefa de hogar, que es la más pobre de todos los pobres, la mujer rural y la mujer campesina, la mujer indígena. Es el sector más pobre de todos. Y le pido que se incluya a la mujer como uno de los principales sujetos priorizados para la entrega de tierras. Y recogiendo esto, compañero Miguel, yo quiero recordar con mucha pena, pero con una de las zonas más pobres, más deprimidas del país, es la zona de Cangagua en la provincia de Pichincha. Es ahí, compañero Miguel, donde 4 comunidades indígenas, buscando salir de la pobreza, decidieron comprar una hacienda que había sido entregada por su dueño como dación en pago frente a Filambanco.
Ahí en esa comunidad se tuvo el problema de que Filambanco no desapareció y tuvieron 2 años los compañeros que habían hecho aportes sin tener a quién pagar. Ahora esas 4 comunidades de los sectores más pobres del país, justamente sectores que estarían irradiados por el artículo 16, no pueden efectuar el pago del capital porque tienen una enorme deuda causada por intereses. Le pido, compañero Miguel, en nombre de Pichincha, en nombre de los sectores rurales de Pichincha, pero fundamentalmente en nombre de la justicia, que se incluya la transitoria para remisión de intereses. Ahí está una medida efectiva para apoyar efectivamente a uno de los sectores más pobres del país, 4 comunidades de uno de los sectores más pauperizados, históricamente excluidos de nuestra patria, y que ahora se debaten frente a un interés brutal, un interés de chulco, interés sobre interés. Eso no podemos pasar cuando estamos aprobando una ley de tierras de esta envergadura, compañero Miguel. Se está borrando con el codo lo que se está escribiendo con la mano, con esta ley que yo creo que es una ley de esperanza. Yo tengo también observaciones frente al artículo 20 y 21 sobre la inversión extranjera, sobre el arrendamiento de las tierras rurales. Creo, compañero, que está bien que no puedan arrendar empresas públicas estatales, pero no se pone límites al arrendamiento de la inversión de las empresas privadas. Yo le estoy proponiendo algunos de estos límites. Creo que no se puede arrendar tierras que hayan sido declaradas como reserva natural, que la población local debe beneficiarse de los acuerdos de inversión y arrendamiento y que se debe contratar al menos el 50% de mano de obra del local. Creo que los acuerdos de arrendamiento se debe incluir la obligación de transferir la tecnología utilizada a los trabajadores que participen de este arrendamiento, de este emprendimiento. Y creo que los proyectos agrícolas que se desarrollen en tierras arrendadas deben ser respetuosos del medio ambiente para evitar el agotamiento del suelo y de las fuentes de agua y de la erosión genética. En el artículo 21 creo que vale la pena recalcar que no se puede arrendar tierras que sean de reserva natural y patrimonio forestal. Sobre el tema de la frontera agrícola, el artículo 44 y 113 se contradice, porque adecuadamente el 113 se dice que se puede ampliar la frontera agrícola, autorizar para que se urbanicen tierras de vocación agrícola con la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Pero en el 44, que trata prácticamente la misma temática, no se obliga a que haya la autorización de la Autoridad Agraria Nacional. Entonces se debería compatibilizar en algo que yo creo que es absolutamente necesario. Vamos a tener muchos edificios, pero no vamos a tener que comer. La preservación de la frontera agrícola es la preservación de la vida. No puede ser posible que pensemos en un horizonte de un país que en 20 años no tenga que sembrar, que empecemos a ser importadores de alimentos. Me parece que es indispensable que tengamos la más absoluta rigurosidad al momento de la autorización de la urbanización o del cambio de vocación agrícola a otro tipo de vocación de la tierra. Pero además creo que es indispensable también poner una obligación de los GATS. Si es que van a urbanizar por X razones, si es que la autoridad agraria da esa autorización, las tierras urbanizables tienen que tener servicios, asambleísta. Porque resulta, compañeros, que ahora tenemos tierras en el sector rural con construcción urbana de vivienda sin servicio de agua potable y alcantarillado.
entonces se convierten en sitios, además de pérdida de territorio agrícola, se convierten en sitios de una enorme contaminación. Quisiera terminar, compañeras, diciendo el tema de los páramos. En realidad, en el primer informe se dice, en el artículo 19 se fijaban 2.000 metros de páramo que pueden ser autorizados para otros fines, y se bajó a 1.000. Pero yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no 500? Artículo 19, Miguel. Quisiera terminar mi exposición simplemente reiterando mi felicitación a la comisión. Estoy absolutamente consciente que una ley no cambia la historia total del país, no cambia la historia de 500 años de explotación, no, que tampoco con esta ley se resuelven todos los problemas, pero afortunadamente es una ley de tierras y territorios, y así se siembra, y con esta ley se puede empezar a cosechar. Muchas gracias.